Por fin, aquel momento que estamos esperando desde el inframundo o los niveles mínimos del precio de Bitcoin del 2022 ha llegado. Fue relativamente larga la espera, pero el gran día llegó. Este proceso de paciencia fue prolongado desde el punto de vista temporal y desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista temporal porque tuvimos que esperar 2 largos años y desde el punto de vista conceptual porque vimos una muy gradual evolución desde una zona devastada donde se estrelló el cohete cripto en 2022 que tuvo que ser limpiada para la postre sentar y construir las bases de lo que ahora podemos considerar la más fastuosa y magnífica plataforma de despegue para un nuevo cohete cripto que nos llevará de regreso a la luna y quizás más allá. Todas las variables se fueron poco a poco manifestando, todas las señales una a una se fueron presentando y hoy tenemos a la última y más impresionante, la emisión del ETF Spot de Ethereum. Veamos entonces cómo esta última variable cambiará para bien nuestras proyecciones cripto en 2 puntos. Te podría sorprender la buena fuente de ideas que una mala, desagradable y hasta agresiva conversación puede ser, sí. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Hablas de la emisión del ETF de Ethereum como si fuera más importante que la del ETF de Bitcoin. Pues en realidad, y aunque no sea tan evidente, es el caso. Quizás no tenga tanta cobertura mediática porque no es el primer ETF Spot cripto e Ether no es la primera y más capitalizada de las criptomonedas. Pero ¿cuándo ha sido importante la cobertura generalizada mediática de cualquier manera? Arranquemos. Punto número 1. El más absolutista de todos los soberanos del capitalismo de la historia. Aquí en CryptoYoda hemos hecho particular énfasis en que las variables y las noticias que realmente importan no son las que tienen que ver necesariamente con las criptomonedas. Es decir, en un día de mucha volatilidad cripto, si queremos saber qué fue lo que provocó dichos movimientos violentos, no vamos a encontrar las respuestas en ninguna fuente de noticias de la industria cripto como Cointelegraph o Coindesk. Los mercados son cada vez menos eficientes y cada vez menos variables cripto mueven el precio de las criptomonedas. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán, si no son variables que tengan que ver con la tecnología blockchain o con los clásicos personajes cripto, entonces, ¿qué es lo que mueve a los mercados cripto? Y la respuesta es muy simple, no es algo sino alguien el que le da forma casi por completo al desempeño del precio de Bitcoin en las criptomonedas, el señor Jerome Hayden alias Jay Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos o Fed. ¿Cómo puede estar tanto poder concentrado en una sola persona? La mesa de gobernadores de la Fed se compone de 7 personas y por su lado el Federal Open Market Committee o FOMC tiene 2 integrantes, pero Jerome Powell es el jefe de ambas entidades, las 2 más relevantes dentro de la Fed. Recordemos que la mesa de gobernadores se encarga de supervisar el sistema bancario, mientras que el FOMC tiene la principal función de comprar activos financieros con dólares recién impresos, inyectando así liquidez al mercado o venderlos y así sacarla. El punto es que el precio de las criptomonedas se define por la liquidez y la liquidez se decide en el edificio de la Fed, sí. Pero esto no es algo que solo ocurre en el criptoverso. Las bolsas o los mercados tradicionales también dependen completamente de lo que decida Jerome Powell y sus leales subordinados. Por ejemplo, a pesar de que los reportes trimestrales de Nvidia expuestos el 22 de mayo después del cierre fueron mejor de lo esperado y que el fervor por el AI estaba volviendo a encarrilarse hacia el FOMO, solo fueron suficientes noticias sobre el nivel del Purchasing Managers Index de S&P Global de 54.4 para acabar con la fiesta y que los índices acabaran en rojo ese día. No te entiendo, pensé que estamos hablando de Jerome Powell. Ese es justamente el punto, las expectativas del curso de acción de la Fed mueven al mercado aunque Jerome Powell no haga declaraciones al respecto y en el momento. Un nivel por encima de 50 para el Purchasing Managers Index de S&P Global nos habla de expansión económica, mientras que un nivel por debajo nos habla de una contracción. Si la economía en Estados Unidos sigue creciendo a pesar de que las tasas de interés de referencia o el Federal Funds Rate está en el rango de 5.25 a 5.5, quiere decir entonces que las tasas no son suficientemente altas o que no están teniendo mucho impacto, ¿no? Exactamente. Si el alto nivel de tasas de referencia no es suficiente para desacelerar y
confiar a la economía como para entonces seguir reduciendo, bajando la inflación, entonces o se van a quedar altas durante más tiempo o la posibilidad de que suban aumentó, por lo menos ligeramente. Todo esto nos lleva a un nivel de menor liquidez, lo cual afecta directamente a las criptomonedas, como bien lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Solo el miedo a Jerome Powell puede mover a los mercados tradicionales y a los mercados cripto. Totalmente. Por lo menos son tiempos donde así está configurado el sistema. De ahí que tantos críticos anti-Bitcoin hablen frecuentemente de este tema. Y dicen cosas como, tanto presumen los fanáticos cripto del blockchain como la culminación de la descentralización para que el valor de todas las criptomonedas esté concentrada en la decisión de una sola persona de más de 70 años. Ese sí que es un baby boomer. Desgraciadamente entonces el futuro del desempeño del precio de las criptomonedas depende de la gente más influyente en la mesa de gobernadores de la Fed y la gente más influyente dentro del FOMC, también dentro de la Fed. Pero para nuestra suerte, y como lo comentamos en el video pasado, esta gente liderada por Jerome Powell, dada su posición política, acabará influyendo en las elecciones e indirectamente, por lo tanto, favoreciendo a los mercados cripto. Hablemos ahora de cosas más divertidas, por favor. Punto número 2. Los ETF spot de Ethereum tendrán más impacto que los de BTC. Como bien lo predijimos en uno de nuestros videos recientes, la SEC aprobó un conjunto de cambios en sus reglas como para facilitar y permitir la inversión en Ether a través de Exchange Traded Funds, o ETFs, de entidades como BlackRock, Fidelity, Invesco y ARK Invest. Para finales de mayo todavía no se había emitido ninguno de estos vehículos, pero como solo es cuestión de poco tiempo, el precio de Ether reaccionó con un incremento inicial de 30% en 3 días. Las mismas razones que tiene la Fed, la SEC también las tiene, sí. Las mismas razones para manipular a los mercados e indirectamente influir positivamente en las criptomonedas que tiene Jerome Powell en la Fed las tiene Gary Gensler en la SEC. Fomentar la sensación de prosperidad en la población para que voten por el presidente en turno y no por la otra opción. Por eso dijimos que la posibilidad del ETF de Ether este año era de 100%, mientras que especialistas de Wall Street hablaban de 25%. Están chavos. Ahora bien, ¿por qué y como dice el título de este punto podría la emisión de los ETFs de Ether tener más impacto que la emisión de los ETFs de Bitcoin? En términos generales, esto es así porque primero, la emisión de los ETFs spot de Bitcoin se dio en tiempos de construcción, es decir, en tiempos pre-halving. Y segundo, porque Ethereum es una altcoin, la primera y más capitalizada de todas. El efecto de sustitución más directo en el resto de las altcoins entonces será así. Exactamente, para este punto ya tenemos identificados en realidad 4 efectos de sustitución que vale la pena recapitular y enlistar. Recordemos antes que un efecto de sustitución es cuando, por el incremento en el precio del activo A, los inversionistas voltean a ver ahora al más barato y con más potencial activo B. En fin, 4 efectos de sustitución cuyo principal impacto será la formación de una de las alt seasons más monstruosas de la historia. Cuando el dinero se satura en un activo y el nuevo dinero busca otro activo más barato, eso es el efecto de sustitución. Efecto de sustitución número 1, del TradFi al DeFi. La narrativa en la prensa financiera tradicional es que muy probablemente los próximos 10 años no sean tan buenos para el S&P 500 y el Nasdaq, por ejemplo, como si los fueron los últimos 10. Simple y sencillamente, dice la prensa tradicional, porque las tasas de interés serán más altas los próximos años que los últimos 10. Y si los mercados tradicionales estarán limitados por ese contexto, entonces los inversionistas tendrán que buscar activos menos tradicionales y con más potencial de inversión, como evidentemente son los activos cripto. Efecto de sustitución número 2, del oro análogo al oro digital. Los vendehumo habituales dirán que el oro está subiendo de precio, un mini rally desde el punto de vista cripto, porque el mundo está entrando a una nueva era, pero si observamos con paciencia y calma, podemos darnos cuenta de que el oro solo está subiendo por una nueva racha de especulación en los mercados de futuro de Shanghái y por la cobertura que busca la gente en China contra la depreciación estatal del yuan. Pero de igual manera, si el oro sube de precio, entonces los inversionistas nuevos dejarán de ver atractivo al oro manual para ver con más lustre al oro digital. Efecto de sustitución número 3, de Bitcoin a las altcoins. Con la emisión de los ETF spot de Bitcoin y su rally prematuro y pre-halving, ahora las altcoins se ven más baratas y con más potencial que la primera y más capitalizada de todas las criptomonedas. Y efecto de sustitución número 4, de Ethereum a las altcoins menos capitalizadas. Ethereum verá por sí mismo un incremento en su precio por la emisión de la gama de ETF spot de Ether, y entonces se verá satisfecha en este activo la ley de los rendimientos decrecientes para abrirle paso al resto de las altcoins, que en términos relativos se verán más baratas. En otras palabras, 4 fenómenos artificiales y sin precedentes le quitarán atractivo a los 4 activos más sobresalientes de los mercados: las acciones, el oro, Bitcoin y Ethereum, para regresarle relevancia a las altcoins menos capitalizadas y así manifestarse entonces la más descomunal de
todas las alt seasons. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en mayo, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawan, y que la criptofuerza los acompañe.